Hola navegantes, os presento a Ismael y Antonio, dos buenos amigos que llevan navegando conmigo pues creo que 6 años o por ahí, desde antes de tener el Sircana, cuando nos dedicábamos a alquilar catamaranes, y que me van a acompañar durante 9 días a Cerdeña. No sé si os acordaréis que el año pasado intentamos ir a Cerdeña y nos quedamos dando vueltas a Menorca porque hacía mal tiempo para cruzar. Pero este año llegamos sí o sí, porque seguro que habéis oído la expresión de que aguantan más los barcos que las tripulaciones. Y estos dos chavalotes son aguerridos, no, lo siguiente. De hecho, yo creo que las dos situaciones más chungas de mala mar que me he encontrado con el Sircana, las dos han sido con ellos y ni pestañearon. Así que seguro que llegamos. De momento tenemos 4 días por delante para, con toda la calma del mundo, pasar por Mallorca, Menorca y llegar a Mahón, y después otros 4 días para cruzar a Cerdeña, recorrer la costa norte y llegar a Olbia, donde se quedarán ellos y vendrán mis chicas. Así que nada, vamos a zarpar y os vamos contando. Antes de contaros lo que nos ha pasado con la travesía a Cerdeña, quería explicaros cómo hemos resuelto el último problema del motor, o mejor dicho, cómo lo ha resuelto Pascual, que como sabéis es el miembro del equipo que se encarga de la mecánica y la fontanería, y aunque sale poco en los vídeos, hace una tarea impagable. Resulta que el codo de escape estaba para cambiar, y Pascual compró el repuesto hace meses, pero el día que fue a cambiarlo, una de las tuercas se le resistió, y luego tuvo una temporada de mucho trabajo y lo fue dejando. Teniendo claro que era imperativo cambiarlo antes de empezar nuestra temporada fuerte de navegaciones, se puso de nuevo 10 días antes de nuestra partida. Y esta vez sí que consiguió desmontarlo. Y al hacerlo, vio que el intercambiador estaba totalmente corroído y con signos de empezar a tener poros. El intercambiador es como el radiador de los motores marinos. En los coches, el líquido refrigerante del motor se enfría en el radiador por medio de aire. En los barcos, ese líquido refrigerante se enfría en el intercambiador por medio del circuito de agua de mar, que es bombeada por el impeller y expulsada por el escape. Al estar corroído, habían aparecido unos poros, que hacían que parte del líquido refrigerante pasara a través de ellos y se perdiera junto al agua de mar por el escape. Eso explicaba que periódicamente tuviéramos que rellenar un poco de líquido refrigerante, pero no sabíamos dónde estaba la fuga. El problema es que si alguno de esos poros se hace más grande y es el agua de mar la que pasa el circuito de refrigeración, te puedes cargar el motor en minutos, así que era preciso cambiarlo. Pascual pidió la pieza al servicio oficial de Yanmar, que costó la friolera de 1.500 euros, pero no estaba claro que llegara a tiempo. Así que de nuevo acudió al rescate su cuñado Carlos, mecánico naval en su juventud y que, tirando de viejos contactos, encontró un taller donde lo podían limpiar y reparar. Lo limpiaron sumergiéndolo en vinagre y soldaron con aluminio toda la parte corroída. Un trabajo fino, fino. Con un juego de juntas nuevas y el intercambiador reparado, Pascual lo volvió a montar. Os prometo que yo, cuando veía medio motor desmontado, me parecía imposible que aquello volviera a funcionar. Y como es un crack, funcionó a la primera y ya no pierde ni gota de refrigerante. El intercambiador nuevo llegó un día antes de mi partida, así que menos mal que conseguimos reparar el otro, y lo tenemos guardado para cambiarlo tranquilamente en noviembre cuando el Sircana pare un poco. Y ahora, si os parece, continuamos con el viaje. Depósito lleno y tripulación trabajando. ¡Nos vamos! Pues ya hemos salido. Aquí un poquito de Garbí, que es lo típico de Valencia por la tarde, pero me temo que hasta la puesta del sol nos va a tocar ir a motor. Parece que luego por la noche sí que entra viento sur y podremos ir de través, y con un poco de suerte apagamos el motor y vamos toda la noche a vela y podemos descansar mejor. Pues ni tan mal, nos ha hecho un regalito el viento y vamos aquí la mar de bien. La previsión, que íbamos a tener calma chicha por la tarde. Madre mía. La calma la tenemos nosotros. Aquí. La calma, mira dónde está. Pero bueno, es lo que hay. El Mediterráneo tiene estas cosas. Pues solamente a vela.
hay, men. Pero vamos, encantados. Hace una tarde fantástica, con tornillos, vamos a casi 6 nudos, remontando el viento. Así que felices como una perdiz. Pues aquí seguimos con rachas de casi 30. Puntas de 7 nudos. Bueno, pues la noche nos ha dado un pequeño respiro. Ha bajado el viento a 18 20 nudos. Lo que pasa es que se ha quedado muchísimo mar de través. Y vamos, seguimos con los dos rizos porque alguna racha de 25 sigue entrando y la verdad es que estamos haciendo más de 6 nudos. Así que ¿para qué? Que no tenemos prisa. Y Antonio e Isma se han ido a dormir un ratito. Y aquí estoy yo de guardia y tenemos un pequeño problema de consumo eléctrico porque el piloto automático está trabajando tantísimo con este mar que la verdad es que no creo que podamos llegar a vela. Me huelo que a las 4 o las 5 de la madrugada me tocará arrancar motor un rato para cargar baterías porque se las está comiendo, vamos, a marchas forzadas. Pues ya ha amanecido. Después de la nochecita que hemos pasado, vamos, esto nos parece un paseo en barca. Se ha quedado un mar un poco incómodo, caótico, y seguimos con los 18 nudos de viento. Pero vamos, no nos podemos quejar después de la noche que hemos pasado. El Sircana se ha portado como un campeón. Hemos tenido un par de olas rompientes de través que nos han dado un buen revolcón y materialmente nos han pasado por encima. Y vamos, ni se ha inmutado. Una maravilla. Hemos arrancado un motor ahora porque ya el piloto, si veis la rueda, está trabajando tanto que las baterías ya no podían. Y entre las velas, que seguimos con 18 o 20 nudos de viento, y el motor a 1500 vueltas, pues vamos como un tiro. Y qué maravilla que cuando se estropeó el alternador pusimos un alternador potente, porque con el motor a 1500 vueltas, además de hacerse cargo del consumo del piloto, de la nevera, de todo lo que hay, está metiendo 50 amperios a las baterías. Una gozada. En una horita más yo creo que ya están cargadas y podemos volver a apagarlo. Y nada, nos quedan pues 4 horitas escasas hasta Andratx y ya estamos ahí. Ya estamos en una boya en Andratx, que hemos cogido una boya, aunque solo sea para pasar el rato. Vamos a recomponer un poquito el barco, asearnos nosotros y bajar con la auxiliar a comer a tierra, a darnos un homenaje y mirad lo que nos ha saltado por la borda. Tenemos para hacernos una tapa de chipirones. Pues eso, que vamos a bajar a darnos un homenaje, que nos lo hemos ganado después de esta travesía un poquito deportiva. Y a las 4 o así continuamos hacia Sóller, pero ya de buen rollo, o sea, pues con viento de popa hasta Dragonera, y en cuanto doblemos Dragonera y estemos protegidos por la costa de Tramuntana, vamos, calma chicha y el mar como un plato, y esta noche a dormir a Sóller. Os seguimos contando. Y después de 19 horas de travesía algo durilla, solo 2 pequeños percances. Uno, que se me ha mojado un poco mi colchoneta, pero la culpa es mía, porque si veis esta tapita de aquí, detrás de esa tapa está el conector del mando del molinete del ancla, y ese conector es un pasamuros que pasa a través del mamparo que separa mi camarote del pozo de anclas, y lo cambiamos hace unos meses, y como tenía una junta de goma con buena pinta, pues simplemente lo apreté, y hemos embarcado tanta agua por la proa que ha estado entrando agua y goteando agua por ahí toda la noche. Así que nada, pues toca quitar esa tapa y ponerle un poquito de sica, porque claramente con la junta de goma no era suficiente. Y el segundo percance, también muy menor, es que en algún momento de la ceñida rabiar que hemos llevado casi toda la travesía, pues se ha descosido la mordaza del balumero del Génova. Pero vamos, 2 puntaditas tienen la culpa, eso lo arreglamos en 0, por lo demás, ni el menor percance, el Sircana ha aguantado de maravilla. Ya hemos comido, menudo homenaje. Y nada, pues nos vamos ahora para Sóller a dormir allí y seguimos la ruta. Esto es un no parar.
Hablando de todo un poco, nos hemos arrimado a la costa porque vale que la costa de Tramuntana para el viento, pero hace tanto viento que como te alejes un poco hemos tenido puntas de 38 nudos. Estamos en Sóller. Vamos a cenar y pasamos la noche aquí y mañana seguimos hacia Menorca. Y la verdad es que Sóller es una maravilla, el puerto natural que es. Cruzando a Menorca ya, que más tarde, no sé si se ve, aquello es Formentor, pero vamos, estamos a 3 horas de Menorca, hemos salido de madrugada, porque luego ahora hay un poquito de mar de fondo, pero luego a partir de las 2 se ponía un poco feo y así ya estamos allí a resguardo. El faro de Cap de Artruig. Isma y Antonio durmiendo y yo muy blandito. Estoy flipando. Visita obligada a Macarelleta y Macarella, la cala por excelencia de Menorca. Fondeados en Cala Galdana, que vamos a echar aquí el día y la noche, que nos hemos merecido un descansito, que en 40 y pocas horas nos hemos hecho el Valencia-Menorca. Así que aquí a comer, siesta, descansar, dormir y mañana seguimos hasta Mahón. Pues ya estamos entrando en Mahón. Creo que vamos a hacer un pequeño cambio de planes, porque la idea era mañana salir hacia Cerdeña, pero viene un día y pico de viento del este bastante fuerte y estar 2 días luchando ahí contra el viento y el mar no es plan. Así que a falta de ver mañana que se confirme la previsión, la idea es quedarnos un par de días más por aquí por Menorca y cruzar más tarde. Vamos a ver. Mirad dónde me han hecho meterlo, me han dicho los marineros. No te lo hemos puesto fácil, ¿eh? O sea, que está ahí, por este huequecito, maniobrando, encima con viento de costado. Y luego nos ha tocado arriar el dinghy y lo tenemos ahí en el muelle, porque hay justo un poste ahí de salvavidas que tocaba. Pero vamos, fantástico, nos quedamos aquí esta noche y lo que os decía, que no vamos a cruzar mañana, vamos a apurar hasta el miércoles probablemente. Nos vamos a quedar un par de días por aquí. Saliendo de Mahón, hemos llenado agua, gasoil, hemos dormido como bebés y nos vamos a pasar el día, la noche y vamos, pues hasta mañana a la hora de comer a la Reynal d'en Castell. Punto de doblar el cabo de Favarich, un paseo muy agradable. Fondeados en Reynal d'en Castell. Nos quedamos aquí 24 horitas a que pare un poco el levante y en un par de días a cruzar a Cerdeña. Y unas carrilleras al Oporto con chalotas y puré de patatas que, bueno, van a estar riquísimas. Pasando Fornells, ayudando con el Génova porque se ha levantado un poquito de viento de sur, pero lo que hay es muchísimo mar de fondo del este. O sea, que claramente ha sido una buena decisión no cruzar a Cerdeña, porque este mar de fondo que ha llegado del este es de lo que ha estado soplando de levante y hubiéramos ido toda la travesía contra el viento. Así que otro año será.
sufriendo un poquito. Aquí unos chuletones que yo creo que para 3 nos van a venir grandes, y de momento confitando unos pimientos del piquillo y horneando un poquito de pan precocinado. Y la campana extractora, que como veis funciona y hace un ruido muy suave y te permite cocinar, porque la verdad es que hace mucho viento y estamos mejor con todo un poquito cerrado. ¿Cómo se hacen chuletones en un barco? Hombre, si tienes una barbacoa, eso ya es la bomba. Pues es una receta de José Gordón, del Capricho en La Bañeza, que es considerado, yo creo, los mejores chuletones de España. Y es que los haces minuto y pico a fuego muy fuerte, escurres la grasa que han generado para que no se frían. Mientras haces esta operación, el calor le sigue subiendo, no hace falta tener prisa, y repites la operación. Y esto lo hacemos 3 veces por cada lado y veréis cómo quedan. Le estoy súper agradecido. Cuando descubrí esta forma de poder hacer chuletones así de gordos en sartén, sin que quedaran o crudos o pasados, vamos, es una pasada. Ahora veréis cuando hagamos el corte, qué maravilla. Después de los 3 golpes por un lado, cuando le damos la vuelta, por el otro, vamos, lo rebozamos de sal, sin miedo, porque el chuletón va a coger la sal que él quiere, para estar en su punto. Pues sin miedo, lo rebozamos aquí de sal. Mirad qué espectáculo, los 3 colores, churruscadito, el gris, el rojo, madre mía. Vamos a filetearlo y nos damos el homenaje del día. ¿Qué opinas, Antonio? Está espectacular. De hecho llevo media hora que no hablo. La sobremesa bien, Isma. Hola, menos mal que no me han grabado subiéndome. Cayéndola el pulpo. La tormenta de verano. Claro, en el vídeo no se aprecia, pero está lloviendo a base de bien. Cruzando a Mallorca, un mar un poco incómodo porque hay bastante mar de fondo por la aleta, entonces pues claro, nos movemos mucho, pero bueno, no estamos tan mal. Y lo único es que ha llovido barro esta noche y tenemos el barco hecho unos zorros. Ahora cuando lleguemos a Pollensa, un buen baldeo. Atracados en Pollensa. Solo falta que el barco del barro que ha llovido y de estar los 3 a bordo una semana, pues hay que dar un repasito. Hoy dormimos aquí y mañana se van Antonio e Isma, que ha sido un placer tenerlos a bordo, y viene mi familia. Y antes de que lleguen, entre los 3 dejaremos el barco como los chorros del oro. Que ahora hace un poco de viento y si nos ponemos a baldear, el vecino que acaba de limpiar su barro se lo vamos a dejar bonito. Así que vamos a esperar y lo haremos cuando pare el viento mañana a primera hora. Así que nada, no hemos ido a Cerdeña, pero nos lo hemos pasado genial y como habéis visto, Isma y Antonio son una tripulación fantástica. Buena proa y hasta el próximo episodio. Hasta pronto. Chao.